Durante los últimos 5 años, solo hemos sido Ian y yo. El embarazo de mi esposa con él no fue fácil. Hubo una serie de sustos y llamadas cercanas, debido a problemas de salud que había experimentado toda su vida. Todos los médicos a los que había ido le habían dicho que nunca podría quedar embarazada en primer lugar. Puso cara de valiente y bromeó diciendo que, en cambio, tendría una camada completa de cachorros, pero cuando pensaba en ello y no sabía que la estaba viendo, sus verdaderos sentimientos estaban grabados en todo su rostro. Le encantaban los niños, y la idea de no poder tener uno le desgarraba el corazón. Discutimos otras opciones, por supuesto. Adopción, crianza, lo que sea y lo investigamos. Incluso teníamos una reunión programada con una agencia de adopción cuando ocurrió un milagro. Ese milagro fue Ian. Contra todo pronóstico, Ellen quedó embarazada. Sus médicos estaban completamente perdidos. Debería haber sido imposible, pero de repente ahí estábamos, hablando de convertir nuestra segunda habitación en una guardería y planeando cómo acomodar nuestros horarios de trabajo para asegurarnos de que uno de nosotros estuviera siempre en casa con el bebé. Las complicaciones comenzaron alrededor de los 4 meses de embarazo. Parecía que cada pocas semanas estábamos en el hospital mientras el personal realizaba pruebas o procedimientos. Ellen estuvo increíble durante todo el proceso. Estaba actuando como un completo lunático, preocupado como un loco por cada pequeña cosa, pero ella simplemente yacía en la incómoda cama del hospital acariciando su vientre cada vez más grande y sonriendo para sí misma. Me decía que sabía que al final todo saldría bien y que todos los problemas eran solo obstáculos en el camino. Se puso de parto temprano, solo unos días después de la marca de las 31 semanas. Entró a la cocina como un pato y me dijo en un tono muy tranquilo y muy práctico que el bebé iba a nacer. Me había estado preparando para ir a la cama, así que de la misma manera tranquila recuperó la bolsa que habíamos empacado semanas antes y las llaves del auto mientras yo me vestía frenéticamente y tomaba los pocos artículos necesarios que aún no habían entrado en la bolsa. 6 horas después, nació Ian. Era tan pequeño, y pude sentir mi corazón hundirse cuando salió. El médico lo llevó de inmediato a una mesa de calor radiante donde él y una enfermera comenzaron a trabajar con él. Una segunda enfermera evitó que me acercara demasiado para asegurarse de que no estorbara. La actividad se detuvo de repente y el sonido más maravilloso llenó la habitación. Nuestro hijo comenzó a llorar. El médico me informó que, debido al tamaño de Ian, tendría que pasar un par de semanas en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos, pero que, por lo que podía ver, el niño estaría bien. Recuerdo sentirme tan aliviado que tuve que poner una mano en el pie de la cama para estabilizarme. Mis dedos acababan de tocar el plástico cuando sonó la alarma del monitor de Ellen. Ian y yo la perdimos en menos de una hora. No fue nada que el personal del hospital haya hecho mal, y no fue nada que pudiera haberse evitado. El estrés del trabajo de parto y el parto había sido demasiado para ella, y había sufrido una hemorragia masiva. El personal hizo todo lo posible para salvarla. Simplemente no era posible. Ni siquiera llegó a abrazar a Ian antes de que se fuera. Nunca tuve la oportunidad de llorarla. Ahora era madre soltera y todo lo que importaba era ese pequeño bebé en la UCI. Las siguientes semanas las pasé yendo a trabajar, terminando mi turno e inmediatamente regresando al hospital para sentarme con Ian toda la noche antes de volver a hacerlo. Poco antes de que lo liberaran, conseguí un puesto en una nueva empresa. Pagaba menos, pero me permitía trabajar desde casa. Sin mucho de un sistema de apoyo familiar, necesitaba estar allí para él en todo momento. Después de todo, ahora solo éramos él y yo. Deseo tanto que Ellen pudiera ver a este niño increíble que hicimos juntos. Es cariñoso, enérgico, frustrante, confuso y mucho más. Él es todo lo que podríamos haber esperado y mucho más. También tiene una imaginación muy vívida para su edad, por lo que en parte no le creí cuando me dijo por primera vez que algo lo estaba visitando durante la noche. Llevó un tiempo llegar a este punto, pero nos hemos acostumbrado a una rutina cada noche. Cenamos juntos, pasamos alrededor de una hora corriendo afuera si hace buen tiempo o jugando adentro si no lo está, Ian se baña y luego se acuesta a dormir por la noche. Se supone que esta rutina debe terminar alrededor de las 8 de la noche, pero si tienes hijos, sabes que ninguna rutina es infalible. La primera noche que lo visité no logré meterlo en la cama hasta casi las 9. Me estaba poniendo al día con el trabajo en mi escritorio cuando escuché a Ian gritarme. Me avergüenza admitir que mi primera reacción fue sentirme irritado. Normalmente cuando gritaba así era para intentar tomar un último trago de agua o para decirme que no está cansado y que no puede dormir. Eso sucedería al menos 2 veces por semana.
Dije que tengo un hijo increíble, no uno que no fuera propenso a las tendencias habituales de los 4 años. Sin embargo, cuando inmediatamente gritó por segunda vez, me puse de pie y empujé mi silla hacia atrás con tanta fuerza que se volcó. Había pánico en su voz. Me apresuré a subir el corto tramo de escaleras hasta el segundo piso y abrí la puerta, mi mano fue inmediatamente hacia el interruptor de la luz. Ian estaba sentado en su cama con lágrimas corriendo por su rostro. La pierna izquierda de los pantalones de su pijama estaba levantada y sus manos presionadas sobre la piel. Las sábanas y el edredón de su cama estaban tirados en el suelo. Su almohada colgaba a medio camino del colchón. Me apresuré hacia él y me arrodillé junto a esta cama, bajando la barandilla de seguridad mientras lo hacía. Inmediatamente arrojó sus brazos alrededor de mi cuello y comenzó a llorar más fuerte. El sollozo fue tan intenso que comenzó a toser sin control. Lo saqué de mí y lo sostuve en mi regazo para permitirle recuperar el aliento. Nos sentamos allí durante mucho tiempo, él lloraba y sollozaba ruidosamente mientras yo le acariciaba suavemente el cabello y le decía que todo estaba bien. Cuando finalmente se calmó, lo senté en el borde de su cama y aparté sus manos de su pierna. Había 3 rasguños largos corriendo por él. No eran profundos, pero había algunas pequeñas gotas de sangre. Le pregunté amablemente qué había sucedido. Permaneció en silencio. Le pregunté de nuevo, y esta vez levantó la cabeza para mirarme a los ojos. Nightingale me lastimó, me dijo en voz baja. Volví a mirarlo confundida. No sé qué esperaba que dijera, pero ciertamente no había sido eso. ¿Bien entrada la noche? Pregunté suavemente. ¿Te gusta lo que te digo por la noche antes de irte a dormir? Buenas noches, repitió Ian, con más fuerza esta vez. Me rasguñó. Como hizo el gato malo. Justo después de su 3er cumpleaños, el gatito de un vecino lo había arañado mientras intentaba jugar con él. Las garras incluso habían perforado la piel, pero el incidente se había quedado con él. Lo siento, grandote, no entiendo. ¿Estás diciendo que Nightingale es un gato? Ningún gato. Nightingale es un monstruo, papi. Él me hizo daño. Volví a mirar los arañazos. Evidentemente eran reales, pero igualmente evidentes no habían sido causados por ningún monstruo. Algo más había sucedido. Quiero dejar en claro que nunca pensé, ni por un segundo, que Ian me estaba mintiendo. Claro, era propenso a la mentira ocasional como cualquier niño pequeño, pero nunca me mintió sobre cosas importantes. Además, estaba demasiado asustado para inventarse una historia. Cogí a Ian en mis brazos, lo llevé al baño y saqué el botiquín de primeros auxilios del gabinete. Cuando me senté en el inodoro y lo puse en mi regazo, mentalmente me di una palmada en la frente. Las últimas noches me había olvidado de cortarle las uñas cuando le había dado su baño. Debe haberse rascado mientras dormía. Lo había despertado, y su mente aún medio dormida debió haber interpretado todo como un monstruo atacándolo. Rápidamente vendé los rasguños antes de cortarle las uñas con un pequeño cortaúñas plateado. Se había calmado en ese momento, y le di un abrazo antes de llevarlo de regreso a su habitación. Sin embargo, cuando fui a acostarlo en la cama, me sujetó con tanta fuerza que casi me inclino hacia adelante. Se negó rotundamente a dormir en su habitación esa noche. Terminamos quedándonos dormidos juntos en el sofá de abajo, y cuando salió el sol, él volvió a ser el mismo de siempre. Los eventos de la noche anterior parecían haber sido olvidados. Era sábado, y como no tenía que trabajar los fines de semana, llevé a Ian a un parque estatal local. Pasamos todo el día jugando en el patio de recreo y chapoteando en el lago. Cuando salimos del parque y nos dirigimos a casa, ambos estábamos exhaustos. Se quedó dormido en el asiento de su automóvil a solo unos minutos de la casa. Lo llevé dentro y hasta su cama. Permaneció desmayado durante todo el proceso. Planeé dejarlo dormir durante 1 hora más o menos. Todavía necesitaba cenar, y yo sabía que si dormía una siesta demasiado larga, sería casi imposible que bajara esa noche. Me quité los zapatos y me dejé caer en una silla para disfrutar del silencio momentáneo. Ese silencio no duró mucho. Fue destrozado por los gritos de Ian. No fue un aullido o un llanto como lo había sido la noche anterior. Este fue un grito completo, uno lleno de dolor y terror. Grité su nombre mientras saltaba las escaleras y entraba en su habitación. Ian estaba sentado en el suelo, con el pulgar en la boca y los ojos llorosos. Se mecía de un lado a otro lentamente. Me miró con una expresión en blanco, como si supiera que yo estaba allí, pero mi presencia no significaba nada para él. Lo levanté y, al hacerlo, sentí algo cálido y húmedo en mi mano. Lo aparté de su espalda y vi que tenía sangre en los dedos. Tal como lo había hecho la noche anterior, lo llevé al baño y encendí la luz.
Inmediatamente vi su espalda reflejándose en el espejo sobre el lavabo, y sentí como si me hubieran echado hielo en las venas. Pedazos de su camisa fueron arrancados, y los jirones que quedaron estaban rojos de sangre. Puse a Ian en el mostrador y levanté la camisa por encima de su cabeza. No respondió durante todo el proceso, y la parte de mí que todavía estaba pensando claramente se preguntaba si estaba en estado de shock. En su espalda había 3 cortes, cada uno de ellos espaciados aproximadamente a la misma distancia que los rasguños en su pierna. Sin embargo, estos eran mucho más profundos que aquellos, y sangraban abundantemente. Los vendé lo más rápido que pude antes de llevarlo abajo y regresar al auto. Los cortes fueron demasiado para mis habilidades básicas de primeros auxilios. Necesitaba un médico. El viaje al hospital fue una tortura. Acolché su asiento para el automóvil lo más que pude con una manta para tratar de quitarle la presión de la espalda, pero comenzó a gritar de dolor antes de que llegáramos muy lejos. Sabiendo muy bien que era ilegal, me detuve, lo desabroché y lo puse en el asiento del pasajero con él sentado de lado antes de volver a entrar y continuar conduciendo. Tal vez esa fue la llamada equivocada. Honestamente, no lo sé. Todo lo que sé es que no podía soportar que él estuviera en esa agonía. La enfermera detrás del escritorio de la sala de emergencias inmediatamente nos indicó que atravesáramos la puerta cuando vio la espalda de Ian a través de la ventana. Salió corriendo a buscar un médico mientras yo lo dejaba con cuidado en una camilla cercana. Lo abracé lo mejor que pude sin tocar su espalda y le dije que todo iba a estar bien. Sé que duele, pequeño, pero tengo que preguntarte algo, le dije, dándole una sonrisa tranquilizadora. ¿Qué sucedió? Nighty Night, respondió de inmediato con una voz práctica. Nighty Night me hizo daño. No tuve tiempo de interrogarlo más. Llegó la doctora y le echó un vistazo a la espalda de Ian antes de decirle a una enfermera que lo llevara a una sala de examen cercana. Fui a seguir, pero la doctora me dijo que pensaba que lo mejor era que esperara afuera. Sus ojos miraban más allá de mí mientras hablaba, y cuando miré por encima del hombro vi que estaba mirando a un guardia de seguridad parado en el otro extremo del pasillo. Si hubiera estado pensando con claridad, habría entendido lo que estaba pasando, pero en ese momento estaba demasiado preocupada por Ian para darme cuenta de lo que significaba esa mirada. El médico entró en la sala de examen cuando la enfermera volvió a salir. Puso su mano en mi brazo y suavemente me alejó de la puerta. Protesté, por supuesto, pero ella dejó en claro que tenía que ir con ella y responder algunas preguntas antes de poder ver a Ian. Empezó preguntándome si había alguna mascota o animal en la casa, a lo que le respondí que no. Luego preguntó si habíamos estado con alguien más cuando ocurrieron sus heridas. Cuando le dije que no lo habíamos hecho, me preguntó si había estado bebiendo ese día. Ese fue el momento en que comencé a captar. El personal del hospital estaba tratando de determinar si había sido yo quien lastimó a mi hijo. En algún momento de la conversación, un hombre con un traje gris entró en el pasillo y se detuvo junto a nosotros. Se presentó como trabajador social y afirmó que era su trabajo asegurarse de que Ian estuviera a salvo y recibiera la mejor atención posible. Hizo su propio conjunto de preguntas y las respondí lo mejor que pude, pero estaba seguro de que en realidad no me estaba creyendo. No ayudó que no pudiera decirle lo que había sucedido porque yo mismo no tenía ni idea. Algún tiempo después, el médico volvió a salir de la habitación y me informó que, si bien uno de los cortes había sido lo suficientemente superficial como para vendar, los otros 2 requerían puntos de sutura. Decir que estaba furioso era quedarse corto. No estaba molesto porque ella había hecho lo que era médicamente necesario. Estaba enojado porque me habían mantenido fuera de la habitación todo el tiempo en lugar de estar allí para consolarlo durante el proceso. Se quedó allí tranquilamente mientras yo gritaba, y una vez que dije mi paz y me estaba calmando, me dijo que recomendaba que Ian se quedara en el hospital durante la noche para observación. Después de respirar hondo, le pregunté con la mayor calma posible si podría quedarme con él. Ella no contestó, pero la trabajadora social sí. Me dijo en un tono claramente ensayado que debido a la naturaleza de las lesiones, iba a tomar a Ian bajo su custodia durante la noche mientras trabajaba para determinar la naturaleza de las lesiones. Su tono podría haber sido agradable y mesurado, pero la implicación detrás de sus palabras fue muy clara. ¿Crees que lastimé a Ian?, dije, luchando contra una segunda ola de ira. Nunca lastimaría a mi hijo. Si piensas por un segundo que te voy a dejar, ya es suficiente, espetó la trabajadora social, interrumpiéndome. Tienes que parar justo ahí. No he hecho una determinación de una forma u otra sobre si creo que hiciste esto. Diré que he conocido a muchos padres abusivos en mi tiempo, y no me pareces uno de ellos.
Sin embargo, tengo políticas y protocolos que debo seguir. Lo mejor para todos los involucrados es que te vayas a casa a dormir, duermas un poco y me dejes hacer mi trabajo para que podamos dejar esto atrás. Me había pillado desprevenido. Lo miré por un largo momento antes de asentir una vez. Cualquier cosa que hiciera aparte de lo que me dijo solo pondría en peligro mi situación, y aunque la idea de separarme de Ian por una noche me enfermaba, la idea de que se lo llevaran de forma permanente era mucho peor. Asentí de nuevo y me palmeó el brazo. Me dijo que volviera por la mañana y que preguntara por él en el escritorio antes de girar para ir a la sala de examen. Cuando abrió la puerta, escuché claramente a Ian llamarme. Salí del hospital con la sensación de que todo mi mundo ardía ante mis ojos. Fui a casa e inmediatamente me dirigí a la habitación de Ian. Estaba decidido a averiguar qué le había pasado. Los rasguños en su pierna podrían haber sido explicados por haberlos causado mientras dormía, pero los cortes en su espalda eran otro asunto. No podía haber llegado a esa zona de su cuerpo. Incluso si hubiera podido, no había forma de que pudiera haber hecho marcas tan profundas. Algo más había sucedido. Destrocé su habitación en busca de respuestas. Un tornillo suelto o un clavo contra el que se había apoyado, un trozo de cama roto que no había notado, un juguete con algo que sobresalía, cualquier cosa. Examiné cada centímetro de la habitación de arriba a abajo. Salí vacío. No pude encontrar nada que pudiera haber causado sus heridas. Derrotado, me apoyé contra la pared y me deslicé por el suelo. Algo me llamó la atención y me estiré para recoger un pequeño pato de peluche. Su tela amarilla se había desteñido y, en general, se veía un poco deteriorado por el uso, pero aún podía identificarlo fácilmente como el primer juguete que Ellen le había comprado a Ian. Había sido justo después de que descubrimos que estaba embarazada. Ella lo había llamado Sr. Quakers. Un nombre absurdo para un pato de aspecto absurdo. Los eventos del día me alcanzaron y comencé a quedarme dormido. Sentí mis párpados cada vez más pesados con cada latido del corazón. Esto era bueno, razoné. Dormiría un poco y luego estaría en el hospital en el momento en que el sol comenzara a salir. Fue entonces cuando vi a la criatura de pie en la esquina de la habitación. En un momento no había nada allí, y al siguiente allí estaba, su cuerpo gris extremadamente alto se inclinó mientras empujaba contra el techo. Sus extremidades eran extremadamente largas y delgadas para el tamaño de la criatura. Los dos brazos terminaban en 3 dedos en forma de aguja que tenían que haberse extendido por lo menos a 1 metro de las manos. Estirado sobre su cuello alargado estaba su rostro. Sus labios, secos y agrietados ya los que les faltaban trozos enteros en algunos lugares, estaban retraídos en una eterna sonrisa que dejaba al descubierto sus enormes dientes blancos. Los ojos sin párpados eran negros en el centro, y las áreas que en una persona habrían sido blancas eran el collar amarillo seco de pergamino viejo. El licor oscuro que se había acumulado en sus fauces goteaba lentamente sobre el suelo mientras me observaba. Buenas noches, la criatura dijo con voz áspera. Todo mi cuerpo saltó cuando volví a la plena conciencia. La criatura se había ido de nuevo, sin rastro de que hubiera estado allí en primer lugar. Los puntos donde el licor había salpicado el suelo habían desaparecido. Me senté en el suelo, solo en la habitación con el pulso acelerado y la respiración entrecortada. Podría haber intentado racionalizar lo que había visto. Probablemente hubiera sido bastante fácil convencerme de que lo había imaginado, que era un truco de la luz que mi mente casi inconsciente había torcido en una visión horrible. Esa era una explicación perfectamente racional. El problema era que yo lo había visto. Sabía que había sido real. No había ninguna duda al respecto en mi mente. Era imposible, pero estaba seguro de que había estado ocupando la esquina de la habitación frente a mí segundos antes. Mi respiración se hizo más lenta, y mi pánico fue reemplazado lentamente por náuseas cuando me di cuenta. Ian también había visto a esta criatura. Había estado sobre mi hijo de 4 años con esa cara de pesadilla. Entonces había procedido a lastimarlo no una, sino 2 veces. Si estaba tan asustado, no podía imaginar lo asustado que había estado él. Bien entrada la noche. Ian lo había llamado Ninty Night. Debió haberle dicho lo mismo que me había dicho a mí. Me levanté del suelo y salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me quedé en el pasillo por un momento antes de correr al baño y vomitar en el inodoro. Continuó durante bastante tiempo, tanto que comencé a preguntarme si alguna vez se detendría. Cuando finalmente lo hizo, me derrumbé contra la bañera, mareado y a punto de desmayarme. Hubo un ruido sordo desde el interior de la habitación de Ian. Levanté la cabeza lo mejor que pude y miré por la puerta del baño.
Me las arreglé para enfocar mis ojos justo a tiempo para ver el pomo de la puerta del dormitorio empezar a girar. Se oyó un clic y la puerta se abrió lentamente. El rostro de Nighty Night ocupaba gran parte de la puerta del dormitorio mientras me sonreía. Traté de ponerme de pie, pero estaba demasiado débil por vomitar para manejarlo. Solo pude mirar mientras Nighty Night presionaba su cabeza contra el marco de madera. Era demasiado grande para pasar por la abertura. Mi sensación de alivio fue solo momentánea. Nighty Night comenzó a empujar su cabeza con más fuerza. Su rostro se estiró hacia atrás cuando la cabeza comenzó a abrirse paso lentamente. Era como ver goma siendo forzada a través de un agujero. Buenas noches, dijo con voz áspera, la voz saliendo distorsionada a través de los labios estirados. Tenía que irme, y tenía que hacerlo rápido. Más de la cabeza del monstruo atravesaba la puerta cada segundo, y no pasaría mucho tiempo antes de que estuviera libre de los confines de la habitación. Ignorando mis dolores y molestias, me obligué a ponerme de pie. Mi cabeza daba vueltas y una vez más estaba seguro de que me iba a desmayar, pero de alguna manera apenas pude permanecer consciente. La cara de Nighty Night ya estaba casi atravesada por la puerta. Tropecé en el pasillo y me apreté contra la pared opuesta a la criatura. Siendo tan cuidadoso como pude, pasé junto a él, sintiendo su cálido aliento sobre mí mientras lo hacía. Sus dientes estaban a escasos centímetros de mi cuerpo. Pasé por la estrecha abertura y bajé corriendo las escaleras. Mi pie se trabó en el último escalón. No fue suficiente para hacerme perder el equilibrio por completo, pero me hizo tropezar y me tambaleé hacia adelante antes de caer por el costado del sofá. Mi cabeza golpeó uno de los reposabrazos. Debo haberme desmayado. No recuerdo haberlo hecho, pero lo siguiente que supe fue que me estaba despertando el sonido de un golpe. Me senté en el sofá e inmediatamente me arrepentí de haberlo hecho porque me recibió el peor dolor de cabeza que jamás había tenido. Los golpes continuaron. Me tomó unos segundos darme cuenta de que alguien estaba golpeando la puerta principal. Me puse de pie y di 2 pasos hacia la puerta antes de recordar lo que había sucedido. Miré escaleras arriba esperando ver a Nighty Night abriéndose paso por el pasillo hacia mí, pero la criatura se había ido. Todavía un poco aturdida y sin saber qué más hacer, continué hacia la puerta principal y la abrí. De pie al otro lado había un hombre grande con uniforme de policía. Llevaba una tablilla sujetapapeles bajo el brazo y un bolígrafo en una mano. Él asintió hacia mí pero no sonrió. Me preguntó mi nombre y se lo di. Me informó que estaba aquí a pedido de la trabajadora social del hospital y que le gustaría inspeccionar la habitación de mi hijo. Me hice a un lado y lo dejé entrar en la casa. Cerré la puerta detrás de él y lo conduje escaleras arriba. No quería acercarme al segundo piso después de lo que había experimentado, pero si no cumplía con su pedido, sin duda afectaría mis posibilidades de recuperar a Ian lo antes posible. Lo llevé hasta la puerta del dormitorio aún abierta y entramos. Nighty Night no estaba allí, por supuesto. El oficial se sacó el portapapeles de debajo del brazo y me hizo algunas preguntas, y las respondí lo mejor que pude. Garabateó algunas notas en el papel mientras yo hablaba. Aparentemente satisfecho con mis respuestas, se arrodilló y examinó la barandilla de seguridad que corría a los lados de la cama de Ian. ¿Ha hecho algo en esta habitación desde que trajo a su hijo al hospital?, preguntó el oficial. Miré a mi alrededor para tratar de averiguar qué pasó, le dije. Está bien, pero ¿cambiaste las sábanas o algo así? ¿Qué? No. Solo moví las cosas y las volví a colocar. No cambié las sábanas. La oficina asintió. Bueno, parece que el señor Eaton tenía razón. Señor Eaton, la trabajadora social asignada a su hijo. Mira aquí. No hay sangre en las sábanas, pero hay 3 rayas a lo largo de la barandilla de seguridad. Coinciden hasta donde están los postes en el riel. El señor Eaton cree que su hijo trató de levantarse de la cama cuando aún estaba fuera y se resbaló por la barandilla. Debió atrapar los postes justo a través de la tela y se clavaron en él. Lindo chico, por cierto. Dijo que se iba de noche y que le empezó a doler la espalda cuando se levantó de la cama. Eaton armó las cosas a partir de ahí. No podía creer lo que estaba escuchando. La teoría estaba equivocada y las palabras de Ian habían sido completamente malinterpretadas. Los rastros de sangre y el espacio entre los postes del riel fueron pura coincidencia. Sin embargo, todo estaba funcionando completamente a mi favor. Eso también es bueno, continuó. Si él no se hubiera dado cuenta o si hubiera encontrado algo que demostrara que estaba equivocado aquí, estaríamos teniendo una conversación muy diferente en este momento. Aparentemente satisfecho con todo, el oficial se fue y volvió a su auto.
Lo observé a través de la ventana mientras salía y se dirigía calle abajo. El sol comenzaba a salir por encima de los árboles, y podía escuchar a la familia de petirrojos en el árbol del jardín delantero cantando. Decidí que estaba lo suficientemente cerca de la mañana para ir al hospital y recuperar a mi hijo. Fue más suave de lo que esperaba. El trabajador social me hizo completar un papeleo rápido para que tuvieran mis declaraciones para el registro, y luego me llevó a la habitación de un paciente en el lado opuesto del hospital. Apenas había abierto la puerta para mí cuando Ian vino corriendo hacia mí descalzo con su pequeña bata de hospital ondeando detrás de él y prácticamente saltó a mis brazos. Me abrazó con fuerza y, teniendo cuidado de evitar las vendas blancas que cubrían sus cortes cosidos, le devolví el abrazo. Nos quedamos allí por lo que pareció una eternidad, yo llorando y él contándome todo sobre su estadía en el hospital. Eso fue hace 2 meses. La casa en la que crié a Ian está actualmente a la venta, y mi agente de bienes raíces me dice que hay varias personas interesadas a pesar de que no ha estado en la lista por mucho tiempo. Un mercado de vendedores, lo llama ella. Solo he vuelto 2 veces desde esa noche, una para recoger nuestra ropa y otros artículos necesarios, y otra para empacar el resto de nuestras pertenencias y guardarlas. Ambas veces fueron durante la mitad del día, y cada vez hice arreglos para que Ian se quedara con alguien en lugar de acompañarme. Hemos estado viviendo en un hotel al otro lado de la ciudad. Mi plan a largo plazo es que nos mudemos lejos, posiblemente hasta la costa. Quiero poner la mayor distancia posible entre nosotros y este lugar. La semana pasada, leí un artículo en el periódico local sobre un oficial que mató a su esposa. Según el informe, dijo que acababa de empezar a quedarse dormido una noche cuando un monstruo gigante apareció en su habitación. Había agarrado el arma que guardaba en su mesita de noche y le había disparado 5 tiros. El monstruo desapareció, pero su esposa estaba entrando en la habitación en ese momento y 2 de las balas la alcanzaron, matándola casi instantáneamente. Nadie le creyó, por supuesto. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho? Era una historia ridícula. Parecía tan convencido de que estaba diciendo la verdad que se ordenó una evaluación psicológica antes de que se presentaran los cargos formales. 3 días después lo encontraron muerto en su celda. No solo muerto, sino malditamente casi decapitado. La policía está desconcertada. Estaba solo en su celda, y no había nada que pudiera haber usado para hacerse eso a sí mismo. Los guardias creen que uno de los otros prisioneros entró e hizo el trabajo. Después de todo, los ex policías no tienen muchos amigos en la cárcel. No saben cómo explicar cómo un prisionero pudo entrar en la celda y causar tanto daño sin alertar a nadie. Este era el mismo oficial que había venido a mi casa. Sé lo que le pasó. Fue lo mismo que casi me pasó a mí y a mi hijo. Era Nighty Night. Creo que tengo resuelto el acto de aparición y desaparición de la criatura. Estuve a punto de perder el conocimiento las 2 veces que lo vi. La primera vez estaba casi dormido y la segunda estaba tratando de no desmayarme. Cuando en realidad me desmayé, no me hizo daño. El oficial dijo en su declaración que se estaba quedando dormido cuando vio al monstruo en su habitación. Creo que Nighty Night existe en ese breve momento entre despierto y dormido. Cuando entras en ese momento, puedes verlo, y puede devolverte la mirada. O tal vez me equivoque y siempre esté ahí, observando y esperando hasta que pueda venir por ti en ese corto tiempo en el que tu mundo y el suyo están conectados. No sé. No tengo todas las respuestas. Dudo que alguna vez lo haga. Saber exactamente por lo que ha pasado Ian podría proporcionar más información, pero no importa. Me niego a preguntarle al respecto. Está durmiendo toda la noche ahora que sus heridas se han curado en su mayoría, y no voy a desenterrar malos recuerdos que solo podrían lastimarlo. Se merece estar seguro y protegido de las cosas tanto naturales como antinaturales. Ya ha pasado por suficiente. Me temo que va a pasar por más antes de que todo esto termine. Anoche, mientras lo miraba dormir en la cama de nuestra habitación de hotel, comencé a quedarme dormido en la incómoda silla en la esquina de la habitación. Estaba a punto de salir cuando escuché algo a través de la ventana de vidrio a mi derecha. Era débil, como si viniera de muy lejos, pero lo reconocí de inmediato. «Buenas noches», gritó la voz áspera en la oscuridad. Me desperté de golpe e inmediatamente me puse de pie para empezar a empacar nuestras cosas, teniendo cuidado de no despertar a Ian mientras lo hacía. Necesitaba su descanso. Íbamos a estar en el camino por mucho, mucho tiempo.